El texto del Cantar de Miocid se conserva en un manuscrito en pergamino, 74 folios, en la Biblioteca Nacional de Madrid. Fue escrito a principios del siglo XIV en letra gótica, y como era habitual, se trata de un modesto manuscrito de juglar. Como suele suceder en los manuscritos medievales, el texto carece de título y autor, pero sí posee, al final, un explícit copiado por la misma mano que el resto del manuscrito. La fecha, expresada en la era hispánica, equivale al 1207 de nuestra era cristiana. Además, como advirtió Pidal, debemos tener en cuenta que escribir, según el uso común en castellano medieval, alude normalmente al acto de copiar, mientras facer se refiere al acto de creación literaria. En conclusión, es lógico pensar que el manuscrito conservado, así como el explícit, es copia del siglo XIV de una copia anterior realizada en 1207. Por último, debemos aludir a la fórmula típicamente juglaresca que aparece tras el explícit, huella evidente de la declamación en voz alta del texto y de la índole juglaresca del manuscrito. El romance es leído, dadnos el vino, si non tenedes dineros, echad allá unos peños, que bien nos lo darán sobre ellos. La primera opinión de Menéndez Pidal acerca de la autoría del Cantar de Miocid es que su autor fue un juglar de Medinaceli, provincia de Soria, pues hechos muy importantes como el asedio de Valencia ocupan apenas 135 versos, mientras otros, menos relevantes pero cercanos a la zona de Medinaceli, son tratados con detenimiento. La alusión al alcalde Abengalbón o la inclusión del histórico episodio de la afrenta de Corpes corroboran la filiación espacial a Medinaceli. En cuanto a la fecha de composición, Pidal propone el año 1140, por una serie de razones de las cuales citaremos una de las más significativas y clarificadoras. En el poema de Almería, conmemorativo de la conquista de esta ciudad por Alfonso VII en 1147, encontramos tres alusiones en relación con el cantar. Se menciona al Cid como Meocidi, mientras las obras latinas se refieren a él como Campidoctor. Se refiere al texto como De Quo Cantatur, y además se alude a Alvar Fáñez como Secundus, haciendo referencia a la ahistórica relación con el Cid. Más tarde, nada menos que a los 93 años, publicó Pidal Dos poetas en el Cantar de Miocid, en 1961. Artículo en el que defiende una nueva hipótesis. Dos serían los juglares autores del cantar, uno de San Esteban de Gormaz, conocedor de los tiempos pasados, que escribió a comienzos del siglo XII, y otro radicado en Medinaceli, más lejano en el tiempo, que refundió en las proximidades de 1140 el texto elaborado por su antecesor. El primero sería responsable del verismo épico y el segundo de la novelación libre. Posiciones contrarias tendrán los individualistas, quienes propugnan un poema épico de creación artística individual, culta y basado en documentación histórica o en fuentes librescas. Una de las razones en las que se apoyan es la preponderancia en el texto de lo referido al ámbito documental y de lo legal. En este sentido, el hispanista británico Colin Smith es quien ha formulado la alternativa más radical a las ideas neotradicionalistas sobre la génesis, autoría y fecha del Cantar de Miocid. Según él, el autor no es otro que Perabat, quien lo habría escrito en la fecha mencionada en el explícit, 1207.
habría logrado su conocimiento de la vida del Cid en los textos literarios cultos escritos en latín, como el Carmen Campidoctoris o la Historia Roderici, y en las leyendas irradiadas desde el monasterio de San Pedro de Cardeña. Para Smith, Perabat fue un abogado burgalés que habría cursado su carrera de leyes en Francia, conociendo de primera mano las chansons de Geste. Actualmente, la mayoría de los estudiosos se inclinan por establecer la creación del poema en la forma hoy conocida en los últimos años del siglo XII o inicios del XIII, aportando razones como la utilización de neologismos jurídicos o la actitud del Cid con los musulmanes, vistos más como un medio que como temibles enemigos, algo solo posible en una situación de superioridad de los reinos cristianos sobre Al-Ándalus. En cualquier caso, no se ha dicho aún la última palabra sobre esta cuestión. Como señala Francisco Rico, poco se puede conjeturar sobre la génesis y el desarrollo de nuestro poema. Los componentes fundamentales del poema épico son el héroe, las dificultades o enemigos que se le oponen, el enfrentamiento del héroe con tales obstáculos y, finalmente, el triunfo del héroe. Así, la preocupación constante del Cid a lo largo de toda la obra es la recuperación de la honra perdida a mano de los enemigos malos. Ese proceso de recuperación de la honra perdida es el eje unificador de todo el cantar. Dos serán las pruebas que avalan la condición heroica de Rodrigo: superar su caída en desgracia ante el monarca y reparar la deshonra de que son objeto sus hijas. Estos son los dos grandes núcleos de la acción del cantar y ambos se vinculan con el universo de la honra, como máxima virtud de la persona. Así pues, la figura del Cid queda nítidamente delimitada como un compendio conforme al concepto clásico de sapientia et fortitudo. El Cid aparece como un personaje virtuoso caracterizado por la mesura. No es, como sucede tanto en la épica francesa como en las Mocedades de Rodrigo, un personaje épico definido por la ferocidad guerrera, la rebeldía insolente y la soberbia altivez, sino un personaje cuya prudencia y sensatez son el cimiento de su grandeza. Pruebas de esta mesura son, por ejemplo, la resolución del episodio de Corpes mediante un proceso judicial, que pese a su injusto destierro siga respetando el vínculo de vasallaje, o su generosidad con los vencidos. Ahora bien, todo esto no anula la faceta de valeroso e inteligente guerrero que como héroe épico el Cid debe mostrar. Este aspecto queda de manifiesto cuando vence al rey moro Búcar o cuando toma Alcocer. En cuanto a la estructura, no hay en el manuscrito división del texto en partes o capítulos, pero sí algunos versos originadores de una división tripartita del mismo. El verso 1085, aquí se comienza la gesta de Miocid el de Vivar,
y los versos 2276 y 2277. Las coplas de este cantar aquí van acabando el criador vos vala con todos los sos santos. Pidal, de hecho, dividió la obra en sus ediciones en 3 cantares: el del destierro, versos del 1 al 1086, el de las bodas, versos del 1087 al 2277, y el de Corpes, desde el 2278 hasta el 3730. Parece evidente que estas divisiones estarían relacionadas con la lectura del poema en público por parte de los juglares. Lectura que no podía comprender la integridad del poema en una sola sesión, por razones obvias de resistencia tanto del juglar como de su público. Por ende, la división tripartita de la obra podría obedecer no tanto a rasgos inherentes al texto como al azar de la división asignada por un determinado juglar que insertó aquellos versos. El otro modo de considerar el problema de la disposición estructural del cantar es tener en cuenta la trama narrativa de la obra. El proceso de pérdida y recuperación de la honra es bipartito, pues sufre primero menoscabo en su honra pública y luego en su honra personal. Puede decirse que la estructura del poema, según el desarrollo de la trama, figura una línea semejante a la de una W, con 3 puntos altos de buena fortuna: la situación inicial de buena relación con el rey, el perdón real y la restitución del honor en los retos con los de Carrión, y 2 puntos bajos de desgracia, el destierro y el ultraje de las hijas del Cid. Los versos del cantar, en coherencia con su filiación genérica, son largos, propios de la poesía narrativa, con tendencia al anisosilabismo y divididos por una cesura. A su vez, estos versos establecen entre sí rimas asonantes, que se mantienen a lo largo de series de versos, las llamadas tiradas, de longitud variable y, por lo general, definidas por una cierta unidad temática. En esencia, esta caracterización del verso coincide con la de la épica francesa, salvo en un detalle: el anisosilabismo. Este, como demostró Pidal, no sería resultado de una deturpación de los textos, sino inherente al verso épico castellano. Esta hipótesis queda demostrada en el libro de Alexandre, en el que su autor, como sabemos, se jacta de escribir un verso de cómputo silábico exacto, a sílabas contadas. Varios son los aspectos del estilo juglaresco y de la técnica narrativa del cantar merecedores de comentario, como son la utilización del estilo directo o las interpelaciones del narrador juglar a su auditorio. Si bien aquí nos ocuparemos principalmente de 2, las fórmulas y el epíteto épico. En poesía épica, una fórmula es una secuencia de palabras fijas o estable, empleadas con regularidad en unas mínimas condiciones métricas y que expresa una idea esencial dentro del texto. A lo largo del cantar de Miocid encontramos un buen número de ellas, tanto es así que suponen cerca de un 30% del texto. Pueden pertenecer prácticamente a todas las esferas temáticas del poema, relativas a la batalla, a la espada meteomano, al acto de cabalgar, a Quijón Miocid, al viaje y su itinerario, a diestro de San, a gestos, tornaba la cabeza, etc. El epíteto épico, por su parte, es aquel que se aplica sistemáticamente para la caracterización de un personaje. Los más frecuentes, evidentemente, son los referidos al Cid: el campeador, el que en buena hora nació, el que en buena hora ciñó espada. Pero otros personajes también aparecen caracterizados por epítetos épicos, como Alvar Fáñez, Fardina Lanza o Jimena, mujer honrada. Incluso la ciudad de Valencia tiene su epíteto épico correspondiente: Valencia la Mayor,
Pasan los años y van casi 1000 y el Cantar de Miocid no pierde vigencia. En pleno siglo XXI, los estudios en torno a esta obra medieval siguen proliferando. En febrero de 2015, 4 profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca publicaron El poema de Miocid. 4 exposiciones que demuestran que esta obra sigue vigente y que ofrece, al margen del tiempo transcurrido, novedades para los lectores y estudiosos de cada época. ¿Los motivos del éxito de nuestro Rodrigo Díaz? Tal vez ser la primera obra con valor literario redactada en romance. Tal vez la profundidad de sus personajes. Tal vez los recursos juglarescos que casi 1000 años después siguen atrapando nuestra atención. Puede que sea tan solo la acuciante necesidad de dar sentido a nuestros orígenes. Sea unas cosas u otras, lo que es evidente es que vosotros debéis conocer cómo nuestros antepasados comenzaron a forzar la historia de nuestra literatura y cómo nuestra recién nacida lengua se esforzaba en madurar para no quedarse a la sombra en el empeño.